Muy buenos días, hermanos, amigos. Bienvenidos a esta transmisión otra vez. Estamos agradecidos al Señor que tenemos esta oportunidad y agradecidos también por tu presencia. Nos place que juntos podamos reunirnos así virtualmente para que podamos adorar al Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Miren, dentro de la serie que estamos desarrollando, Puestos los ojos en Jesús, estamos viendo temas relacionados con escatología propiamente. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y están ocurriendo cosas interesantes en nuestro mundo, cosas que nos hacen pensar y nos hacen ver también que son situaciones que están determinadas por Dios definitivamente. Y la iglesia, como iglesia, debe tener una perspectiva profética adecuada, de acuerdo a la palabra de Dios. La semana antepasada hemos visto el tema los tiempos de los gentiles. Hoy día vamos a ver el tema el desarrollo del tiempo de los gentiles y su fin. Es decir, vamos a ver cómo es que se ha desarrollado todo el tiempo de los gentiles. Dios ha permitido todo esto y cómo es que llega a su final. Durante la época en que Babilonia fue el poder dominante en el mundo, Dios ofreció una importante revelación acerca del desarrollo de los tiempos de los gentiles, parte del cual aparece en el sueño registrado en Daniel capítulo 2 básicamente, y otra parte aparece en Daniel capítulo 7. En ambos capítulos el tema es el mismo. Sin embargo, quiero mencionar esto. Miren, en Daniel capítulo 2, la revelación que hace el Señor es a un gentil, a un rey gentil, y es desde el punto de vista humano. Por eso, el tipo de sueño que tiene Nabucodonosor, sueña una estatua gigante, portentosa, de oro, con plata, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es desde el punto de vista humano, básicamente. Pero en Daniel capítulo 7, la revelación de Dios es a su profeta Daniel, y Daniel ve 4 bestias. Mira lo que dice Daniel 7:3. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Miren, el tema es el mismo con Daniel capítulo 2, pero aquí en Daniel 7 es desde el punto de vista de Dios. Por eso aquí se representa a los gobiernos humanos como bestias. Dios las ve así, las ve como bestias despiadadas. Ahora, en el versículo que hemos leído, la última parte dice, subían del mar. Y esto no significa el mar que conocemos, de aguas saladas, etc. No es ese mar. Aquí se refiere a la humanidad, a la agitada masa humana. De esa agitada masa humana, que la Biblia lo representa como mar, salen estas bestias. ¿Ok? Entonces vamos a referirnos a los imperios mundiales y específicamente al sueño del rey Nabucodonosor. Quiero darles el trasfondo del sueño ahora. Está en Daniel capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 30 está todo esto, pero quiero comentarles el trasfondo del sueño. Miren, en el año 603 a.C., el rey Nabucodonosor, el más importante de los antiguos reyes babilónicos, tuvo un sueño que le angustió tanto que empezó a padecer de insomnio. El rey exigió entonces que los sabios le revelaran tanto el sueño como su interpretación. Pero obviamente los sabios no pudieron contestar al rey. En Daniel capítulo 2, versos del 10 al 12 se registra esto, dice así. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hasta aquí ustedes pueden ver la impotencia de todos los sabios, los magos, los caldeos, que no podían decir al rey lo que éste les exigía. Él les exigía que les diga qué cosa ha soñado y que les diga su interpretación. El versículo 12 dice, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Esta es la reacción del rey, él está enojadísimo, porque él quiere pues que le digan qué cosa ha soñado y le interpreten ese sueño, porque estaba
preocupado, no, tenía insomnio, no podía dormir. Para este entonces, Daniel, un profeta hebreo, estaba ya en Babilonia tras haber sido llevado cautivo cuando el pueblo de Israel cayó en manos de los babilonios precisamente. Daniel entonces le pidió a Dios que le revelase el sueño de Nabucodonosor, así como su interpretación. Y Dios se lo concedió. De modo que Daniel ya sabía qué cosa soñó el rey y qué cosa significaba también. Y así que fue donde el rey Nabucodonosor y le dijo dos cosas importantes. Primero, no eran los dioses paganos de los babilonios quienes le habían enviado aquel sueño al rey. Y segundo, afirmaba que esa revelación era para los postreros días, para lo porvenir. Daniel capítulo 2, versículos 26 al 28 dice así: respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces ese es el trasfondo de todo esto, y ahora veamos el contenido del sueño. ¿Qué es lo que ha soñado este rey Nabucodonosor? Daniel explica que en el sueño habían dos objetos distintos. En primer lugar había una imagen, pero no es un lienzo o una figura, sino es una estatua realmente. En la Biblia se determina como imagen. Es una imagen y el otro objeto es una piedra. La imagen tenía una forma humana y era terrible de contemplar debido a su tamaño y a su brillo deslumbrante propiamente. La imagen además tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas desde las rodillas hasta los tobillos de hierro y los pies de hierro mezclados con barro cocido. Esa era la figura de esta imagen, de esta estatua. La piedra, por su parte, había sido arrancada de la falda de una montaña, unas manos invisibles la habían arrancado. Esto indicaba pues que el agente de su movimiento no era humano propiamente. La piedra golpeó los pies de la imagen con tal fuerza que ambos pies quedaron aplastados y los elementos que estaban hechos la estatua se deshicieron. El viento arrebató los restos de la imagen y la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esto fue lo que soñó Nabucodonosor. ¿Cuál es su interpretación? La interpretación Daniel lo da a partir del versículo 36 al 45 en el capítulo 2 de su libro. Miren lo que dice ahí. El capítulo 2, versos 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí comienza Daniel a explicar la interpretación. Quiero que note algo. La interpretación que hace Daniel comienza en la cabeza y desciende hacia los pies. Este movimiento descendente es importante porque está representando el paso del tiempo. De tal modo que las partes superiores, en este caso la cabeza, representaban pues a épocas recientes, el momento en que está Nabucodonosor propiamente. Y según va descendiendo hasta llegar a los pies, representan las partes más alejadas de la historia. Entonces, en primer lugar tenemos la cabeza de oro. Y está diciendo el versículo que hemos leído que la cabeza de oro representa al rey Nabucodonosor. Es decir, el primer imperio mundial es Babilonia. Dios representa a Babilonia con el oro. ¿Por qué? Porque a Marduk, dios babilonio, se le llamaba el dios del oro y porque Babilonia utilizaba mucho oro en sus edificios. Es importante esto. Ahora, el pasaje paralelo que encontramos en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 4, Babilonia se representa también por bestia. Mira lo que dice el versículo 4. La primera, se refiere a la primera bestia, era como león y tenía alas de águila. Entonces aquí Babilonia está siendo representada por un león con alas de águila.
Y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí la primera bestia entonces que vemos en el pasaje paralelo de Daniel 7 se representa a Babilonia como un león con alas. Esto indica obviamente fuerza, indica velocidad también. El imperio de Babilonia llega a su fin en la segunda parte del sueño que tiene Nabucodonosor, es decir, los brazos y el pecho que son de plata según va descendiendo. Miren, dice el versículo 39, la primera parte, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Aquí no se menciona qué reino es, qué rey es, pero históricamente nosotros sabemos que el imperio que siguió a Babilonia fue el imperio medo-persa. Y es interesante ver que los dos brazos que confluyen en el mismo pecho describían exactamente al reino medo-persa. ¿Por qué? Porque el año 550 a.C., Media y Persia se unen, dos reyes se unen, dos pueblos distintos se unen para hacer un solo imperio, en este caso el imperio medo-persa. Juntos forman un gran poder realmente. Ahora, en la imagen se representa a este imperio medo-persa con la plata. Y la plata se caracterizaba en el imperio porque ellos basaban todo su poderío en el dinero propiamente. Se sabe que Media y Persia conquistaron Babilonia el año 539 a.C. Es el imperio que le sigue a Babilonia. En el pasaje paralelo Daniel capítulo 7, el verso 5, encontramos que este imperio es representado por un oso. Dice el versículo, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Esto de que se alzaba de un costado más que del otro es una referencia a la unión de los medos persas, en el sentido de que Media y Persia se caracterizaban por basar todo lo que hacían en su dinero, pero el que tenía más poder era Persia. Por eso es que se alzaba a un costado más que el otro. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que el que figuraba y como líder indiscutible de todo esto era Ciro el Grande. Y Ciro el Grande era persa. Dice el versículo, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Esto de 3 costillas entre los dientes sugiere que Medo-Persa había conquistado a 3 enemigos poderosos. La historia lo confirma. En su ascenso a la supremacía mundial, los medo-persas habían conquistado a Libia, a Egipto y a Babilonia ahora, ¿no? Muy bien, seguimos bajando en la estatua, en la imagen, y encontramos el vientre y los muslos que son de bronce. La segunda parte del versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Por la historia sabemos que el tercer reino que subió al poderío mundial fue Grecia, porque Grecia conquistó el reino medo-persa el año 331 a.C. y fue bajo el mando de Alejandro Magno y todos sus sucesores. Ahora, notemos que un vientre que se subdivide en 2 muslos era una buena descripción del reino griego, porque cuando Alejandro hubo unificado el imperio, murió siendo muy joven. Entonces el reino se dividió entre sus 4 generales. Pero solo 2 realmente jugaron un papel importante en la historia. Sus sedes de estos 2 fueron Siria y Egipto. Por eso es que básicamente en la imagen se la representa así. El bronce también representa el reino griego, por cuanto ellos crearon este metal y lo usaron bastante en sus armas e instrumentos de guerra propiamente. El pasaje paralelo de Daniel 7, el verso 6, se representa el imperio griego por un leopardo y con alas. Mira lo que dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esto sugiere velocidad, y bastante velocidad, porque es un leopardo, que obviamente el leopardo se caracteriza por ser veloz, pero a esto se le suman sus alas. Y en efecto, ¿saben? Cuando Alejandro Magno empezó a hacer sus conquistas, en solo 10 años Alejandro Magno ya era soberano de un vasto imperio. La velocidad con que hizo todo esto fue increíble.
Y dice el versículo, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Estas 4 cabezas representan la división del imperio en sus 4 generales que ya mencioné cuando Alejandro Magno murió. Sabemos quiénes han sido sus generales, ¿verdad? Casandro, Ptolomeo, Lisimaco, Seleuco, etc. Seguimos bajando en la imagen, en la estatua, y llegamos a las 2 piernas de hierro, sus pies y dedos mezcla de hierro y barro. Esta figura representa el imperio romano, obviamente. Mira lo que dice Daniel, capítulo 2, verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Miren, las 2 piernas eran un buen símbolo de Roma. ¿Por qué? Porque por su extensión geográfica, el año 364 a.C., Roma se divide en 2 grandes unidades políticas. Roma occidental, que tiene como su capital Roma precisamente, y la Roma oriental, que tiene su capital Constantinopla. Ahora, el hierro define el imperio romano porque este imperio se caracterizó por el uso del hierro en sus armas militares, y como Daniel señaló, el hierro es capaz de destruir todo, incluso el oro, la plata, el bronce. Roma en realidad aplastaría y destruiría todo el mundo antiguo, y así lo hizo. Roma conquistó Grecia el año 146 a.C. En el pasaje paralelo de Daniel 7:7, a esta 4ª figura se le denomina simplemente una bestia, y una bestia horrorosa, indescriptible. Mira lo que dice Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces aquí se representa el imperio romano por esta bestia que ni siquiera tiene un nombre específico, como así como un leopardo con alas o cosas por el estilo, simplemente es una bestia, ¿no? Otra vez, el hecho de que Daniel comenzara describiendo la imagen desde la cabeza y fuera bajando hacia los pies, representa pues el paso del tiempo. De manera que cuando estamos ahora hablando de sus pies, está hablando de la última forma de gobierno mundial por parte de los gentiles. Estamos en el 4º imperio romano, el mismo que sucumbió después y quedó como un vacío en el tiempo, y ahora se va a conformar va a resurgir más bien el nuevo imperio romano. ¿Ya? Ahora, Daniel 7, versículo 23 y 24, dice así, miren, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Se corrobora en Apocalipsis 17:12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Explicamos un poquito, miren, la mezcla de hierro y barro hacen ver que el último periodo del imperio romano va a ser pues un imperio poderoso militarmente, pero quebradizo, endeble por sus divisiones internas básicamente. Y al parecer el último periodo del imperio romano va a generar una confederación de grupos aislados. Por eso la estatua tiene 10 dedos. Y en el pasaje paralelo nos habla de 10 reyes. Entonces, ¿cuándo tendrá lugar esa fase del imperio romano? La de los pies y sus dedos. La de los 10 reyes. Teniendo en cuenta que el imperio romano nunca se compuso de una federación de 10 pueblos con 10 gobernantes que ostentaron un poder semejante, la conclusión simplemente es que esta fase tendrá lugar en el futuro. Escucha esto. En algún punto del futuro se va a establecer una forma renovada del imperio romano. Aquel imperio que desapareció el año 476 a.C., después de Cristo, ahora va a renacer bajo una confederación de 10 reinos. Y de esto quiero un poquito mencionar, para que tengamos claro que estamos ya en este tiempo de querer hacer resurgir ese imperio romano. Vamos a centrarnos un poco en esto. Miren,
Como les decía, la parte occidental del Imperio Romano cayó el año 476 después de Cristo. Desde ese momento y a lo largo de los siglos, los líderes de la Europa occidental se han aferrado constantemente al sueño de intentar revivir otra vez este imperio romano perdido ahora. De tal manera que en el año 768 hasta el año 800, Carlomagno intentó restaurar el imperio romano. En el año 800, el Papa coronó a Carlomagno como el emperador de los romanos. Pero, como ustedes saben, Carlomagno murió joven y como tal, toda esa coronación y todo quedó en nada. Pero para el año 962, Otto el Grande instauró el Sacro Imperio Romano y este permaneció hasta el año 1806 cuando Napoleón lo subyugó. Ahora, Napoleón mismo trazó planes para unir Europa con lazos de una indisoluble confederación. Él se refería a esto como los Estados Unidos de Europa. Estamos en el año 1804 y el 2 de diciembre Napoleón se coronaba a sí mismo emperador con una corona de laurel de oro al estilo romano. Pero eso también se terminó cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo el año 1815. Ahora, Winston Churchill en 1930 ya publicó un artículo muy interesante, su título era Los Estados Unidos de Europa, en el que abogaba por una confederación de las naciones europeas. Más adelante, Mussolini soñaba con la restauración de la antigua gloria de Roma y el 9 de mayo de 1936, Mussolini proclamó la reaparición del imperio en las colinas de Roma. Hitler, que era aliado de Italia en este momento, con Mussolini en la cabeza, declaró que el imperio romano había resucitado gracias a los esfuerzos de Mussolini. Pero más adelante, a la derrota de Italia, Mussolini fue expulsado, fue encarcelado, y ahí terminaron pues los sueños de ser un moderno César romano y obviamente los sueños de que el imperio otra vez resurgiera. Pero es importante saber que el 7 de mayo de 1948, 750 delegados de 6 naciones de la Europa occidental se reunieron en la colina del Capitolio en Roma y fundaron la Comunidad Económica Europea. Y usted ya ha escuchado de todo esto, ¿no es cierto? O lo que conocemos como Mercado Común o la Unión Europea. Yo quiero que note algo. Es interesante darse cuenta del gran número de líderes que a lo largo de los años han soñado pues con una federación de países europeos, muy parecida a lo que se ha revelado en el capítulo 2 y 7 del libro de Daniel, y han asociado esto con el resurgimiento del imperio romano básicamente. Usted sabe, ya conoce o ha escuchado, en 1990 se hizo un documental televisivo que se tituló El nacimiento de un superestado, donde definían a Europa como que está avanzando hacia la meta de convertirse en el centro político y económico del mundo. Eso es lo que está anhelando en el fondo toda Europa. Para 1991 se firmó un tratado, el Tratado de Maastricht, que planeaba tener un solo banco central, una sola moneda, y para 1999 se tenía la nueva moneda, el euro. Creo que ya conocemos esa moneda también, ¿no es cierto? A la fecha, el mundo está esperando un líder mundial y está esperando tener una sola religión mundial. Y de algún modo que esta federación que ahora hay en Europa, ahorita está conformada por unos 32 países, pues llega a ser esos 10 que la Biblia está mencionando. Estamos pues cercanos a los tiempos del fin, ¿no es cierto? Veamos la segunda parte del sueño de Nabucodonosor. Hemos visto la estatua, pero en la interpretación del sueño Daniel indica que el imperio romano sería sustituido por un quinto imperio, representado por esa piedra en el sueño de Nabucodonosor. Daniel 2, versos 44, hacia adelante dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En realidad, este es el quinto imperio y es el verdadero imperio mundial
final. Es el reino de Dios. Y sería Dios, no el hombre, quien establecería ese reino. Las características de ese reino son, primero, nunca sería destruido, porque tras él ya no habría más reinos, ¿no? Este quinto reino acabaría con todos los reinos gentiles, con todos los reinos humanos. Y notemos algo, los reinos humanos, con su corrupción, su injusticia, su materialismo, su carnalidad, pasarían para siempre y no quedaría vestigio alguno de ellos. Ahora, el advenimiento de este reino de Dios va a tener lugar cuando la última fase del Imperio Romano, revivido, esté en su apogeo, y Dios lo va a destruir, y con ello acabará para siempre con el dominio gentil sobre el mundo. Hasta aquí llegó el tiempo de los gentiles. Una vez desaparecido todo esto y no queda en la tierra el último vestigio de la imagen, la piedra se convierte en una gran montaña que llena todo el mundo, y eso implica simplemente que este es el reino de Dios. Va a reinar, a pesar de que ese reino de Dios va a reinar similar a los 4 reinos que pasaron. Ojo. ¿Y quién es el rey? ¿Quién es el rey de este quinto reino? Su rey es la persona que nosotros conocemos como el Mesías. En el Salmo 2, el versículo 2 hacia adelante, dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido significa su Mesías. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. De manera que el Mesías es el rey, el Hijo de Dios. Este es el otro nombre que se le conoce al Mesías, el Hijo de Dios. El Salmo 2, del 7 al 12 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Otro nombre para este rey es el Hijo del Hombre. Dice en Daniel capítulo 7, verso 13 y 14: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¡Qué precioso! Y nosotros lo conocemos como Jesucristo, nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores real, el que va a reinar en ese quinto reino. Mateo capítulo 26 es interesante lo que aquí el Señor mismo dice. Miren, el verso 63 hacia adelante, cuando Jesús ha sido agarrado por los judíos y le estaban golpeando y le estaban martirizando, dice ahí: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Miren la respuesta del Señor en el verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que se merece toda la honra, toda la gloria. Este es el quinto reino que va a reinar eternamente. ¿Qué aprendemos? Primero, Dios gobierna en las naciones. Ojo, Dios es el que da el reino a Nabucodonosor, a Ciro el Grande, a Alejandro Magno. Dios da el reino, Dios da el poder, la fuerza. De manera que Dios gobierna. Él es el Dios de la historia. De modo que nada de lo que pasa en este mundo nos debe sorprender. Porque cualquier persona puede llegar a ser gobierno, pero es Dios quien lo pone, y lo pone para que Dios mismo cumpla sus propios propósitos. Muy importante esto. Tú debes poner toda tu confianza en Dios. En segundo lugar, Dios manifiesta
su misericordia. Su misericordia es que ha dado este tiempo a los gentiles para que todas las personas que no son judíos como tú y yo tengamos la oportunidad de llegar a los pies del Señor, de conocerle como nuestro Salvador. ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo ha sucedido? Millones y millones de personas gentiles han llegado y están llegando a los pies del Señor. ¿Qué de ti, mi amigo? ¿Tú tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador? Si no lo tienes, es tiempo que lo medites, es tiempo que te arrepientas, es tiempo que aceptes a Jesús como tu Señor, que creas en Él. Amado hermano, pon toda tu confianza en el Señor. Alégrate, gózate, porque a pesar de las circunstancias que ves a tu alrededor, a pesar de todo lo malo que pueda pasar, todavía Dios tiene control sobre este mundo. A Él sea la gloria, la honra, la majestad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, amado Dios, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y tú gobiernas en este mundo, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia, por este tiempo que estás dando, el tiempo de los gentiles, Padre, para que muchos que no somos directamente tu pueblo lleguemos a ser pueblo tuyo, Padre Santísimo. Gracias. Glorifícate esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.